Señores, continuamos con la rotativa del aire a través de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Estamos con ustedes, Joana Castro y Carlos Villarreal. Ayer comenzó el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros por el intento de golpe de Estado de diciembre del año 2022. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo justamente por este intento, según la Fiscalía, de quebrantar el orden democrático. Ayer Pedro Castillo asumió una actitud de rebeldía, porque no aceptaba este juicio, lo calificó inclusive de pantomima, no presentó abogado y tampoco quiso aceptar un defensor público, un abogado de oficio, el abogado que le pone el Estado, ¿no? Igual, el juez o uno de los integrantes de la sala le designó un abogado de oficio. Vamos a conversar en estos momentos con el doctor Benji Espinosa, que es abogado penalista y también fue en su momento defensor legal del expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo le va, doctor Espinosa? Muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Carlos y Joana, muy buenos días, un placer. Bueno, doctor, ¿cómo calificaría usted esta decisión del presidente Castillo de declararse, diríamos, en rebeldía, de no aceptar el juicio, de no presentar abogado? Un día antes decidió prescindir de los servicios de el último de sus abogados. Hay quienes lo consideran una maniobra dilatoria, hasta un show, diríamos así. ¿Fue realmente un intento de dilatar el inicio del proceso judicial? Bueno, definitivamente no puede calificarse como una maniobra dilatoria en la medida en que, como se ha visto, los jueces desestimaron la renuncia de defensa, le impusieron un defensor público y el juicio ha continuado. Yo calificaría, como Jacques Vergés, calificaría el planteamiento de Castillo como una defensa disruptiva, antes que plantear una estrategia. ¿Qué significa eso, perdón? Refutación. ¿Podría explicarlo para que la gente lo entienda, esta maniobra disruptiva? Por supuesto, es básicamente una estrategia de defensa para poder plantear que el juicio es ilegítimo, que afecta las garantías del debido proceso, que no cuenta con un tribunal imparcial, que no se garantiza un procesamiento equitativo, porque lo que ha dicho Castillo es que básicamente el juicio es una pantomima porque la decisión de condena ya está tomada. Como la condena ya está tomada, lo único que hace el juicio es básicamente ser una situación farsesca, ¿no es cierto?, de aparente justicia. Entonces, eso va a servir para que más adelante pueda tener argumento y asidero ante las instancias internacionales como la Comisión Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero doctor Espinosa, esto es contradictorio porque antes de la audiencia se había presentado un oficio y se reiteraba que el abogado Luis Walter Medrano era la persona quien iba a defender a Pedro Castillo y era la persona además quien llevaba su defensa hace casi un año. Entonces, digamos que el objetivo de finalmente presentarse sin abogado, ¿cuál era entonces? Sí, el objetivo es básicamente que no mostrar un defensor de su elección, una defensa privada que lo represente durante todo el juicio, que tenga los medios adecuados para defenderlo. Básicamente lo que revela es que Castillo está renunciando a una defensa privada y acá viene lo siguiente, el tema del defensor público, porque el defensor público fue impuesto ayer. Definitivamente no ha tenido el tiempo razonable para organizar y preparar la defensa de Castillo. Ayer ha tenido que escuchar el alegato de apertura de la Fiscalía y creo yo que por eso es que se ha aplazado hasta la siguiente semana la continuación de la audiencia en donde este defensor público preparándose tendría que exponer sus alegatos de apertura. Ahora, el objetivo es claro para mí, es una defensa disruptiva. Doctor Espinosa, efectivamente, ¿usted considera de que este juicio ya tiene una sentencia definida? O sea, que no hay garantía para Pedro Castillo. Lo que creo es que hay una alta probabilidad de condena porque hay pronunciamientos de la Corte Suprema en donde dictan la detención preliminar, prisión preventiva y rechazan la variación de la prisión, estableciendo que hay una alta probabilidad de la comisión del delito de rebelión, de grave atentado contra la tranquilidad pública y abuso de autoridad, que son las tres imputaciones contra Castillo. Entonces, creo que por eso es que Castillo siente que al haberse ya establecido una tipicidad del hecho, no le queda mucho margen de maniobra defensiva. ¿Y no cree usted que él está de alguna manera politizando este caso? No, yo lo que creo es que está
finalmente planteando una defensa en la que no considera que es un juicio legítimo y en el que básicamente como sus recursos han sido desestimados y la prisión confirmada, ya hay una alta probabilidad de condena en su contra. ¿Pero lo está politizando o no? Poco es lo que puede hacer. No, no creo que necesariamente lo politice, ¿no? Básicamente creo que está haciendo ejercicio de su derecho a la libre expresión. Pero él dice, ¿no? Pedro Castillo señala ayer, dice, jamás he cometido un delito de rebelión y mis acusados nada tienen que ver con este proceso. Cuando él dice, mis acusados nada tienen que ver en este proceso, ¿no? Refiriéndose a Willy Huertas, Betsy Chávez, Aníbal Torres, ¿no sería más bien como tomar toda la responsabilidad de lo que ocurrió el 7 de diciembre, que fue un intento de autogolpe? ¿Un intento de golpe? Sí, pero concretamente no se toma como una prueba porque es una manifestación que se da sin ningún tipo de interrogatorio y contrainterrogatorio, es una declaración unilateral, de manera que poco o nada servirá esa expresión para que pueda ser valorada por el tribunal. Es simplemente una expresión, pero que no tiene correlato o trascendencia jurídica. Doctor Espinosa, quería preguntarle también por el hecho de que continúan los alegatos finales en el juicio al expresidente Ollanta Humala. Ahora, ¿usted considera que la perspectiva en este caso para Ollanta Humala es, digamos, positiva o negativa, de acuerdo a las pruebas presentadas, a los alegatos de la Fiscalía, ¿no?, a los elementos de convicción? ¿Cree usted que la situación para él es bastante comprometida o no? Sí, yo creo que hay un alto índice de condena en el juicio, de lo que se ha visto hasta ahora, de los testigos que desfilaron, de la pericia que se presentó, de los documentos exhibidos. Me parece que la Fiscalía ha podido cumplir con su promesa de probar su imputación, su hipótesis acusatoria, de manera que considero que va a haber una condena. Más aún cuando existe un antecedente en el que Humala planteó una casación en la Corte Suprema para poder establecer que estos aportes en campaña no eran típicos del delito de lavado de activos, y la Corte Suprema rechazó esa casación. Me parece que sí, la condena se va a dar muy pronto. Muy pronto. ¿En cuánto estima usted, como experto justamente en leyes? Me parece que en estos días, esta semana, iba a definirse el adelanto de fallo. Yo calculo que para marzo debemos tener la sentencia ya. Muy bien. Y en el caso, perdón, doctor, en el caso del expresidente Alejandro Toledo, ¿no? Él ya está prácticamente en la fase final del juicio por el caso de Coteva. ¿Usted cree que la perspectiva también es similar a la del caso Ollanta Humala, que su situación es muy, muy comprometida? Sí, con una particularidad, que por la edad del señor Toledo podría acogerse a una norma expedida por el Congreso y podría, al ser condenado, aplicar una detención domiciliaria o una vigilancia electrónica personal. Es decir, ¿por edad podría y ser condenado, de salud? Podría ser condenado, pero su condena la cumpliría, no por la edad. Por la edad, básicamente por la edad. Cumpliría en la casa, exacto. Ya que estamos hablando de edad, una última pregunta de mi parte. ¿Qué podría suceder en el caso de Aníbal Torres? Que si bien es cierto, para él se están pidiendo, si mal no recuerdo, 15 años de prisión debido a que supera los 80 años. ¿Efectivamente también podría ir en esa línea? Sí, por supuesto. Si Aníbal Torres es condenado, podría imponerse una detención domiciliaria o una vigilancia electrónica personal. Esta es una ley que tiene muy poco tiempo, pero que podría aplicarse, dado que está vigente al momento en que se va a pronunciar la sentencia, podría perfectamente aplicarse a su caso, sí. Doctor, una pregunta sobre el caso Aníbal Torres, que preguntó Joana. Usted ejerció la defensa legal de Pedro Castillo. ¿En algún momento el señor Castillo le dijo, le confirmó o le insinuó que efectivamente Aníbal Torres había redactado ese discurso que pronunció el 7 de diciembre del 2022? Porque eso es lo que manifestaba ayer la fiscal, ¿no?, en su acusación. No, en ningún momento el presidente Castillo ni me lo dijo explícitamente, ni lo insinuó siquiera, que podría haber tenido una redacción de parte del doctor Aníbal Torres. No, nada de eso pasó.
por lo menos que yo tenga conocimiento. Claro, porque la Fiscalía atribuye tanto a Betsy Chávez y a Aníbal Torres la planificación y ejecución, dice, ¿no? Y en cuanto a Willy Huerta, se le ha imputado netamente la ejecución de lo que ocurrió el 7 de diciembre del 2022. Sí, hemos escuchado ayer en el alegato de apertura de la Fiscalía su exposición de teoría del caso, en donde señala que la redacción estuvo a cargo del doctor Aníbal Torres y luego endilga otros roles a Betsy Chávez, como la difusión a través del canal del Estado, a Pedro Castillo y además, sí, es lo que plantea la Fiscalía. Ahora, ya lo dijo, ahora tiene que probarlo durante el juicio. Y en el caso del expresidente Martín Vizcarra, doctor Espinosa, ¿no? Hay un juicio oral, se le acusa a Vizcarra de haber recibido sobornos durante su gestión en el gobierno regional de Moquegua desde el año 2011 al 2014. ¿Usted cree que de todos los expresidentes su caso es el más, digamos, difícil o es el que más está comprometido por los testimonios brindados? Sí, creo que es el más sólido porque hay lo que se conoce como prueba directa. Hay colaboradores eficaces que revelan su intervención en el entramado delictivo, recepción directa de sobornos, ya no se habla como en otros casos que había una cadena de entrega de soborno o de dádiva, en este caso había una entrega directa y además esas informaciones se están corroborando con otras pruebas, que es para lo que sirven precisamente los testimonios de colaboradores eficaces. De manera que yo creo que hay una alta probabilidad de condena también en su caso. Y también podría ser en marzo, ¿verdad? Tanto Ollantumala como Martín Vizcarra. Probablemente el de Vizcarra demore un poco más, probablemente lo tengamos para abril o para mayo. Bueno. Muy bien. La última, doctor. En el caso Castillo, ¿le dijo él quién redactó el mensaje? ¿Fue el mismo Castillo el que redactó ese mensaje? No me lo dijo porque yo converso con él horas antes del 7 de diciembre y básicamente nuestra comunicación fue que nos veíamos en Palacio Legislativo, en el Congreso. Pero después, lo último que ¿no le dijo nada al respecto? No me ha dicho nada. Es decir, perdón, usted renuncia sin conversar con Pedro Castillo. Escucha el mensaje como Exacto. cualquier otro ciudadano y toma la decisión de renunciar. Ya no vuelve a conversar con Pedro Castillo. Así es, así fue. Efectivamente, así fue. Muy bien. Doctor Benji Espinosa, le agradecemos mucho por esta entrevista. El doctor Benji Espinosa, quien fue abogado de Pedro Castillo.